los podréis conocer, ¿no? Fundamentalmente, aparte de todos los cargos que estaríamos un montón de tiempo para leer todo su currículum, pues bueno, varios galardones también en diferentes países por su aportación a la medicina. Bueno, Esteban Hernández Osma, el doctor, nos olvidábamos por ahí que ha sido medalla de oro en mérito sanitario por la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal, y sí es el director del proyecto. Y Juana, doña Juana, que aparte de toda su experiencia y todo su currículum académico, ha sido autora en diferentes artículos y libros sobre úlceras y heridas y es integrante del grupo de referentes de heridas crónicas. Por lo tanto, ellos son los importantes y yo os voy a poner en contexto, ¿no? De qué es Invesder, qué es Inves y por qué todo esto. Hay un pasaje en la Biblia que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues nada, nosotros solo podemos actuar como certeza. Inves Biofarm está en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, en una de las millas de investigación biotecnológicas más importantes de Europa. La marca como tal nació en el año 2012, con muchos expertos detrás en farmacia y en investigación, hasta el momento en el cual se han hecho diferentes lanzamientos, investigaciones clínicas, lanzamiento en productos sanitarios, hasta el momento. Diferentes áreas de investigación, con el CDETI, con ICEX, a nivel gubernamental, que son los que nos avalan lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero vamos en materia y ¿qué es Investderm Ultra Repair? ¿No? Es un producto biotecnológico formulado en base a factor de crecimiento epidérmico, EGF, Epidermal Growth Factor, Human-like, que le confiere propiedades regenerativas, junto con el extracto de la caléndula y el ácido hialurónico que nos van a ayudar en las fases antiinflamatorias, cicatrizantes, hidratantes que os contarán el equipo del desarrollo. Los resultados son visibles a corto plazo y se ha desarrollado fundamentalmente para el tratamiento y reparación de pieles deterioradas. Úlceras de contacto, secuelas en pie diabético, úlceras crónicas, diferentes procesos de cicatrización y quemaduras. Bien, el factor de crecimiento epidérmico lo tenemos todos, autólogo por la extracción, pero aquí lo que hicimos fue extraerlo, sintetizarlo y estabilizarlo. Como hay tres sistemas fundamentalmente autorizados para la síntesis de proteínas o moléculas: plantas, larvas y bacterias. En nuestro caso utilizamos la larva bueno, la matriz extracelular de la larva de gusano de seda es donde hacemos la infiltración. ¿Qué hacemos? Una solución, preparamos la solución RNA, hacemos la transcripción, la clonamos y codificamos la secuencia. A partir de ahí, con esa secuencia, introducimos donde queremos reproducirlo. En el caso de Investor Ultra Repair, en la matriz extracelular de la larva del gusano de seda. A partir de ahí, lo que vamos a realizar es una extracción de los factores de crecimiento que han producido, una purificación, una cuantificación y a partir de ahí el producto Invesderm Ultra Repair. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un factor de crecimiento epidérmico idéntico al humano. De ahí que le denominemos human-like. Pero ¿qué nos pasa con el factor de crecimiento epidérmico? Que la estabilidad de esta proteína es muy corta. ¿Qué conseguimos hacer? Lo que desarrollamos es un método en el cual el factor de crecimiento epidérmico, una vez lo reconstituimos en el ácido hialurónico, tiene una durabilidad de 60 días a temperatura ambiente. Esto lo que nos permite fundamentalmente es mantener una actividad de 1 a 1 de un factor de crecimiento epidérmico en diferentes áreas. No requiere de cadena de frío. Tenemos la patente desarrollada hasta 25 grados, pero estamos ya en tratamientos con 34 grados. Por lo tanto, podremos hacer tratamientos tópicos, pues ahí tenéis toda una serie de desarrollos de estudios en úlcera vascular, úlcera recalcitrante, GSMB, heridas, laxicidad genital.
en periodontitis, diferentes áreas en las cuales podemos trabajar. Por lo tanto, estamos ante un desarrollo Made in Spain de hace ya unos años, patentado con el Premio de Investigación Biotecnológica Siglo XXI que nos entregaron en París y que de ahí se han derivado tratamientos como radiodermitis por radioterapia para reducir la lesión de la quemadura, dermatitis atópica infantil, úlceras recalcitrantes, black holes en periodontitis, diferentes, el ensayo de úlceras crónicas que nos van a explicar ahora, y ahora un tratamiento para la dermatitis atópica. Eh, Estos somos, pero lo más importante es ya, pues que nuestros queridos compañeros, el doctor Esteban Hernández Osma y doña Juana, nos cuenten. Chicos, podéis conectar el micro. Vale, ¿se nos escucha? Se os oye perfectamente. Yo os iré pasando las diapositivas. Sí, porque yo aquí no veo. ¿Estamos conectados por vídeo? Bueno, Sí, por vídeo y por audio, se os oye. es que yo no me veo, pero bueno, yo me presento en primer lugar, soy el doctor Esteban Hernández Osma, cirujano vascular, que trabajo aquí en España, en Tarragona. Tarragona es una provincia, no sé si la conocéis, que está al lado de Barcelona. Y que, bueno, pues mi función principal es intervenir en pacientes que tienen una afectación arterial o venosa. Me metí en este estudio porque realmente lo vi muy, muy interesante, con la colaboración de Juana, que es nuestra experta en curas de úlceras y que ahora se presentará. Muy bien, pues mira, yo voy a empezar. Gracias por esta oportunidad de presentar nuestro proyecto. Eh, es fundamental que tengamos en cuenta que cuando queremos curar la úlcera de un paciente vamos a necesitar tres principios básicos. Primero, el diagnóstico, para el cual luego el doctor Hernández nos hablará un poquito más. Porque si no eliminamos la causa que provoca la úlcera, nunca podremos curarlo. De ahí la importancia del diagnóstico. Luego, una cura adecuada de la lesión, de la limpieza, la nutrición y la hidratación de la piel. Un estado nutricional correcto del paciente, porque si no, tampoco podemos curarle. Hemos de pensar que nosotros vamos a atender a una persona en un contexto social general y es muy una anamnesis del paciente encaminada a detectar todos los factores de riesgo que nos pueden retrasar la cicatrización, como el tabaco, el colesterol, la diabetes, la hipertensión. Todos los factores de riesgo nos van a intentar retrasar la cicatrización. Por lo tanto, los tenemos que controlar desde el momento en que el paciente tiene una herida. También haremos una buena exploración que luego nos la contará el doctor Hernández. Este cuadro es muy importante de las lesiones de la extremidad inferior. La mayoría, el 90% de las úlceras de la extremidad inferior son úlceras típicas. Las típicas son las que conocemos por presión, neuropáticas, y el 80% son arteriales o venosas. Un 10% serán arteriales y un 70% venosas. Y de ahí la importancia del diagnóstico. Tenemos que hacer un diagnóstico apurado para conseguir un buen tratamiento y una buena cicatrización de las lesiones. También es importante que sospechemos que existen las úlceras atípicas. Las úlceras atípicas son esas úlceras que tienen una localización extraña, una rápida progresión, un dolor difícil de controlar y una presentación rara. Y esto solo ocurre, afortunadamente, el 10% de las úlceras, pero es fundamental que tengamos en cuenta que estas úlceras se tienen que biopsiar. Y cuando una úlcera lleva más de 6 meses abierta, también deberíamos biopsiar por si acaso se ha malignizado. Doctor Hernández, ¿cómo haremos el diagnóstico de las úlceras venosas y arteriales? Bueno, el diagnóstico, ya le ha dicho Juana, que el 80% de los casos de úlceras son de origen vascular. Lo primero fundamental es hacer una buena historia clínica, eso es siempre en cada paciente. Se hace una muy buena historia clínica, le puedes preguntar, bueno, orientarlo si tú, según la localización que ves la úlcera,
Si ves que está el maleolo interno, pues ya lo orientas con una úlcera venosa, la preguntas si el calor, el estar mucho tiempo de pie, bueno, lo que ya sabéis, una buena historia clínica para saber diferenciar clínicamente si es venosa o arterial. Luego, típicamente, luego, explorar los pulsos, una buena exploración, ver si tiene pulsos, si no tiene pulsos. Y luego, típicamente, nosotros hacemos a todos los pacientes un índice tobillo-brazo, aunque encuentres pulsos, igual, es nuestro protocolo que seguimos. Y fundamental, luego, para el diagnóstico, es hacer un ecodoppler. Hoy en día es nuestra arma fundamental, hacer un buen ecodoppler. Con eso puedes explorar todas las venas y todas las arterias de la extremidad y eso te puede orientar, aparte de orientarte si es venosa o arterial, pues por ejemplo, si es una venosa puedes descubrir si hay una perforante que está alimentando esa úlcera o si es una arterial, ver cuál de las arterias distales es la que está más afectada para poder actuar luego si tienes que hacer un tratamiento endovascular sobre esa arteria. O sea, fundamental hoy en día, en el siglo XXI, en nuestro país, es hacer un buen ecodoppler. Con esto llegas al 80% de los diagnósticos de las úlceras. Luego, como dice Juana, hay úlceras, hay un 20% en que no tienes el diagnóstico. Yo creo que estas úlceras se tendría que biopsiar. Se tendría que biopsiar porque te puedes encontrar sorpresas, que no es una úlcera vascular, que puede ser un pioderma gangrenoso o una úlcera que ha sido cronificado y luego se ha malignizado. Por lo tanto, aquellas úlceras que no lo tengamos claro y que no descubras una causa clara, yo creo que una biopsia, que es una prueba muy sencilla, te puede llevar a un buen diagnóstico y a no complicar la úlcera, el tratamiento. Pues muy bien, muchas gracias, doctor Hernández. José María, si quieres pasar la diapositiva. Voy, Gracias. ya. Vale, pues ahora yo os voy a explicar el procedimiento que utilizamos para hacer el protocolo del tratamiento de nuestros pacientes. En los pacientes que tratamos con Inversen hicimos una prueba piloto. En la prueba piloto era fundamental que el paciente firmara un consentimiento informado donde aceptaba pertenecer al proyecto. Para eso excluimos pacientes con úlceras infectadas, con enfermedad terminal y con deterioro cognitivo, porque si el paciente no era capaz de conocer que iba a estar en el estudio, pues no lo podíamos incluir. Con úlceras infectadas porque vimos que un factor de crecimiento epidérmico aceleraba la cicatrización, pero también podía acelerar la infección. Por lo tanto, si la úlcera estaba infectada, primero lo derivábamos a antibiótico y luego ya seguiríamos con el factor de crecimiento. Todos los pacientes que incluimos en el estudio presentaban úlceras crónicas en la extremidad inferior. Tenían más de un año de evolución y llevaban 2 o 3 tratamientos en los cuales no se había resuelto su úlcera. Eran susceptibles de tratamiento quirúrgico, de enviarles a hacer un injerto, pero con esas heridas que estaban en malas condiciones, la piel perilesional lesionadas, el injerto no iba a cuajar. Por lo tanto, pasa a la siguiente, por favor. Hicimos el protocolo de actuación. Lo que tenemos es que nosotros nos encontramos en una caja que hay un vial de 10 mililitros en fase acuosa que contiene el ácido hialurónico y extractos de caléndula y una ampolla en fase oleosa que contiene el oligopéptido. ¿Vale? Esto lo que hacemos es verter el contenido de la ampolla en el vial, se agita y se aplica suavemente sobre la piel con un masaje hasta que se absorba el producto por completo. Es importante que cuando reconstruimos la ampolla, este vial es efectivo durante 60 días a temperatura ambiente y si no lo hemos unido, puede permanecer incluso 3 años. Voy a Porque, poner un vídeo. Voy a poner un este vídeo es el vídeo, mientras. ¿no? Sí, voy Vale, a poner el vídeo. perfecto. Para que vean el kit y cómo se hace la reconstitución. Ese es el factor de crecimiento. Este es el vial de ácido hialurónico con caléndula. Agitamos cada vez antes de usar.
Y a partir de ahí ya tenemos 60 días a temperatura ambiente. Y aquí una aplicación. Esta he puesto la que realizó en México en úlceras y en pie diabético. No es necesario tanto producto. Se aplica de esta manera y después se da un masaje gentil. No es intralesional. Distribuya toda la superficie que pretendemos epitelizar. Vamos a esperar unos minutos para que esto seque y no lo absorba el apósito secundario. Igual aquí, en el muñón transmetatarsiano, unas cuantas gotas en los bordes, ¿sí? Y se distribuye posteriormente. Y es una aplicación tópica que no es intralesional. No es invasiva, no es invasiva, no es intralesional y no es dolorosa en absoluto. Sí, esperamos unos minutos y listo. Vamos a una explorada aquí. Un par de minutos, ¿no? 3 minutos, ya se absorbió el producto y aplicamos el apósito secundario. ¿Sí? El vendaje tiene que ser muy gentil, sobre todo en los pacientes diabéticos, más aún en los arteriales. Él no es arterial. Tende elástica para que mejore el retorno venoso. No es. Bien, ahí se ha cortado el vídeo. Bueno, Bueno, pues entonces seguimos. El protocolo de actuación que nosotros utilizamos. El protocolo tenía un objetivo. El objetivo era acondicionar las úlceras para regenerarlas, revitalizarlas y en la medida de lo posible cicatrizarlas. Pero si no, las conduciríamos a un injerto, la posibilidad de llevarlas a un injerto. Lo que pasa es que vimos que en la mayoría de casos llegaron a la cicatrización de forma espontánea, sin necesidad de llegar a injerto. Todos los pacientes hemos dicho que firmaron un consentimiento para estar incluidos en el protocolo y cuando recibimos al paciente, lo primero que hacemos es retirar todos los apósitos y vendajes previos que lleva el paciente, lavar toda la extremidad con agua y jabón para retirar todos los restos de apósitos, de suciedad y empezar con un paciente con una pierna completamente limpia. También utilizábamos fomentos de antiséptico. Nosotros utilizamos mucho la polihexanida o el ácido hipocloroso porque disminuyen la carga bacteriana y así nos preparan la herida. También retirábamos todo el tejido necrótico y los esfacelos y refrescábamos los bordes con una hoja de bisturí, porque nos garantizábamos un tejido limpio y sangrante, donde el Impersden, el factor de crecimiento hipodérmico, nos iba a profundizar y nos iba a reparar la lesión. Hemos visto que dábamos un ligero masaje y dejamos absorber el producto un par de minutos. Posteriormente le colocamos unas gasas y luego un vendaje de contención. El vendaje será compresivo o no compresivo en función si es una úlcera venosa, es una úlcera arterial. Seguimos, por favor. ese es el protocolo base, ¿no? Para todos los casos. Sí. Ese es lavar la piel, limpiarlo, descontaminarlo, retirar los tejidos necróticos y esfacelos y después aplicar el producto con un suave masaje y esperar unos minutos a que se absorba para que las gasas que pongamos encima no absorban el producto y nos lo retiren de la lesión. Era por incidir en la simplicidad de, al final, la aplicación final del producto, que otra cosa es ya la parte de que habláis del diagnóstico, la retirada de desfacelos, pero que luego al final el paso final de la aplicación del producto es sencilla. Sí.
Muy sencilla. Muy bien, pues aquí os voy a presentar los casos que tratamos. Un ejemplo de casos. El primer caso era un varón de 73 años con una úlcera venosa. Vemos que tiene un fondo esfacelar, blanquecino, con una secreción acuosa que producía escozor y muchas molestias a la deambulación. La mejoría que vemos en la siguiente diapositiva, tenemos que mejora el exudado y La- mejora la piel perilesional. Perdón. Este es el No pasa nada. Segundo. Porque desde aquí no se puede señalar, ¿no? Cuando ya se No, ve. no. No. Vale. En el segundo caso, es una úlcera de características mixtas que presenta esfacelo, que presenta la piel perilesional muy macerada, tenía todo pasta lasar alrededor. Y vemos cómo solo al mes de tratamiento la úlcera se ha reducido, la piel perilesional ha mejorado y han disminuido mucho los esfacelos. Sigue la siguiente diapositiva, por favor. La Es el anterior. mismo, no, este es el Es la mismo misma. caso, sí. ¿Ves? Aquí empezamos, este es al mes siguiente, ya llevábamos 2 meses de tratamiento y a los 3 meses de tratamiento prácticamente se había cicatrizado. La evolución, como podéis ver, es espectacular. En un mes de tratamiento, si pasa la anterior, No, sí, voy. no, esta lesión, en un mes de tratamiento, la reducción es que es más del 50%. Mm, En un paciente que llevaba un año con esa úlcera. sí. O sea, espectacular. Y sobre todo, una de las cosas más importantes es que mejoró todos los síntomas. El paciente se sentía sin molestias, piel perilesional. ¿Veis qué piel? ¿Con qué tejido? Es un tejido perfecto. En la otra piel le producía picor, molestia, escozor. Llevaba un año en tratamiento y no habíamos conseguido cerrarla. Y en 3 meses, desde diciembre hasta marzo, prácticamente, y acabó cerrándose, ¿eh? Al mes siguiente ya estaba completamente cerrada. Refieren también mucho la reducción de la tensión en la piel, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero es que era una piel suave, tersa. Ujú. El tercer caso era un varón de 74 años con úlceras venosas, tenía una dermatitis importante con fuertes molestias y picores. Como en un mes se reduce el tamaño y en 3 meses la de arriba ya se ha cicatrizado y la de abajo es súper pequeña. Y además tiene una piel que está hidratada, nutrida, ha desaparecido la dermatitis, el escozor y el picor. Siguiente. Mirad, aquí tenemos otro paciente con una úlcera mixta que tenía un exudado muy importante, esfacelos, piel perilesional completamente deteriorada, todo con puntos sangrantes. El señor estaba desesperado porque le picaba, le dolía, le molestaba. Tras el primer mes de aplicación, prácticamente la úlcera desaparece, la dermatitis ha desaparecido por completo, el picor y el escozor. Y a los 3 meses estaba prácticamente cicatrizada. Además, con un aspecto de piel. Además, esta era una úlcera muy difícil de curar porque estaba en el maleolo externo. Claro, el maleolo externo pues está muy en contacto con el hueso, cuesta mucho de cicatrizar y, vamos, también la evolución fue espectacular. Y esta piel que está Muy toda bien. dermatítica, veréis aquí cómo, vamos, es una piel de muy buena calidad, con un mes de tratamiento solo. Un segundito, por favor, recordar a los participantes que desconecten los audios para poder prestar bien atención y no despistarnos. Gracias. O sea, la comparación entre esta primera foto y la segunda, vamos, ya te digo, muy, De, muy. a- de ahí, gracias a efectos como estos, son los que luego también nos derivaban oye, es que en dermatitis, en dermatitis atópica se está teniendo muy buena reacción, ¿no? Pero no sé, esta información venía por un lado y la de úlceras venían por otro y al final dices, mira, lo que sucede en un sitio también está sucediendo por otro y luego cómo ratificamos esa efectividad. El caso 5 era una mujer de 82 años con una úlcera venosa, también bastante extensa, con esfacelos, picor y como también en 3 meses se ha reducido. También llegamos a la cicatrización total en esta paciente. Los bordes, imaginad, mira los bordes. Doctor Hernández, tú que lo estás señalando, los bordes han quedado aplanados, la piel
está hidratada, nutrida, que si no va a producir molestias y mucho picor y escozor al paciente. Vale, sí, estaba intentando marcaros ahí. Pero, ¿no se ve el cursor? No ¿El se ve, mío? ¿no? ¿El mío se ve o no? No. Ah, Bueno, muy bien, muy bien. Pues seguimos, seguimos. Vale. yo creía que se veía el mío. No se ve. No, tendrías Bueno, que buscar tienes la parte de anotar y luego tendrías que borrar la anotación. Vale, vale. bueno, Vale. siguiente, vamos a la siguiente. Bueno, un segundito. Ahora. Vale, el sexto era una mujer con unas úlceras venosas, con muchos esfacelos, con una piel completamente agrietada, con una dermatitis alrededor, que en un mes redujo el tamaño, se nos quedaron los esfacelos y en 3 meses se cicatrizó. Mejoraron los síntomas y llegamos a la cicatrización total. Esto fueron los casos que íbamos a presentaros. Importante, los pacientes estaban muy satisfechos. Al aplicarle el producto, ellos venían con unas expectativas, tenían úlceras de años de evolución que cicatrizaron. Pero lo más importante, disminuyeron las molestias, podían caminar, disminuyó el exudado, disminuyó el dolor, el ardor, el escozor, la tirantez de la piel, la dermatitis, disminuyó la inflamación, que es muy importante. Los pacientes quedaron muy satisfechos o satisfechos con el tratamiento recibido porque sobre todo lo que más hacían hincapié es que habían mejorado sus molestias, que pese a seguir teniendo las úlceras ya no les molestaba. Ok. Bueno, ya un poco en resumen tenemos más casos, pero un resumen de por qué Investderm es, como os comentaba, la duración del factor de crecimiento es hasta 2 meses reconstituido. Esto nos ha valido la patente. Recordar, el kit tiene una caducidad de 3 años. Una vez reconstituido 2 meses, y si fuéramos a trabajar con un factor de crecimiento autólogo, estaríamos hablando de horas y probablemente, como son pacientes no sanos, de un recuento plaquetario insuficiente. Múltiples ensayos de eficacia, rapidez en el resultado, como os comentan los expertos desde el primer momento. El costo comparado con otros tratamientos es muy bajo. La manipulación, como habéis podido comprobar, es muy sencillo y el tratamiento es no invasivo para el paciente. Como decimos, más vale dejar huella que dejar cicatriz, por lo tanto, os recomendamos Investderm. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es abrir, un segundito, abrimos consultas. Eh, Entonces, os voy a quería, dar. quería quería comentarles algo de nuestra experiencia aquí en República Dominicana. Ya hemos tenido casos con éxito aquí localmente. Siempre recomendamos que sean gasas o apósitos que no generen adherencia, porque al final las gasas comunes de fibra generan adherencia, algún tipo de irritación. Hay en el mercado algunas gasas apropiadas para ese cuidado que van a colaborar con el proceso de regeneración sin causar ningún tipo de irritación ni de lesión al extraer las gasas. Procuren usar que no sean adherentes. Y algo muy importante, el paciente desde la primera cura se reduce la inflamación y el dolor significativamente. Tenemos casos que en la escala de EVA tenemos pacientes con una escala de dolor entre 9 y 10 y a partir de la primera sesión tienen 1 o 0. Hay un caso actualmente que la paciente tenía que ponerse spray de lidocaína antes de la higienización de la úlcera y a partir de que inició el tratamiento ya no es necesario. Ella puede hacer su proceso de higienización y no tiene que recurrir a la parte de anestesia. Y todo el contorno de la piel
alrededor de la úlcera, también se nota como una mejoría increíble. En tan solo una úlcera que tiene 5 años abierta, en tan solo una semana de tratamiento, se está procediendo cada 48 horas, cada 2 días, el procedimiento. Hemos tenido resultados, avances increíbles. Eso, Xavier, contesta a una de las preguntas que estaban preguntando si la aplicación es una aplicación mensual. Okay. No. No. Bueno, No, contestas. no, No, contesta. no. No, bueno, Nuestro protocolo era una aplicación cada 72 horas, sí. no una mensual. Exacto, tener en cuenta, el vial contiene 11 mililitros. La aplicación que habéis visto en el vídeo es de 0,25 mililitros. Por lo tanto, de ahí que el producto tenga gran efectividad, no solo en esa parte, en la parte de la actividad del factor de crecimiento epidérmico, sino porque a temperatura ambiente luego lo podemos seguir aplicando una vez agitado, nada más agitarse, poder aplicarlo, Quita el ¿no? micrófono. Quita el micrófono. Nos están preguntando, ¿sería bueno especificar el protocolo de aplicación del producto si sería cada X tiempo o si sería en cada cura, como ya lo tenemos planteado con nuestros pacientes? Mira, el protocolo, yo recomiendo el protocolo de la limpieza de la extremidad. Vienen pacientes que han caminado, que son mayores, que son torpes y a veces no se han podido realizar bien la higiene. Una vez vienen, primero limpiar todo el pie, lavarlo bien, descontaminarlo, recortar los bordes perilesionales y aplicar el producto. Y lo hacíamos nosotros 2 días a la semana. ¿Vale? Porque los pacientes mayores, torpes, que no se ven, pues es difícil que ellos se puedan curar. También es muy difícil cuando llevan un vendaje que puedan hacerse una buena higiene. Por lo tanto, el protocolo siempre era el mismo, que es fácil: limpieza, descontaminación, recortar los bordes perilesionales si ha crecido alguna costra. Eso te va a ayudar a pie de camilla a cicatrizar esa herida y luego, cuando la has dejado con un tejido sangrante limpio, aplicar el factor de crecimiento epidérmico porque se absorbe mejor. La limpieza con clorhexidina, Poliexanida y ácido hipocloroso. ácido hipocloroso, que preguntaban por ahí con qué se hacía la limpieza. El costo del producto está muy bien de precio, os lo informarán directamente allí. Buenos días, Isa Candelario nos pregunta, ¿en pacientes que están cursando por un injerto de piel, puede usarse este producto también? Sí, claro, nos ayudaría a la cicatrización. Por ahí he visto en una de las fotos que hemos pasado, había una herida quirúrgica donde le estaban aplicando, tenía los bordes un poco, En el vídeo. sí, un poco macerados y le aplicaba en los bordes de la herida quirúrgica el factor de crecimiento. Eso te va a ayudar a cicatrizar más rápidamente. Sí, estos se aplicaron en cirugías plásticas, en abdominoplastías, en diferentes cirugías, que pues bueno, queda un poquito muy llamativo, dijéramos, y muy escandaloso, pero sí que es cierto que estamos acelerando ese proceso de cicatrización en cirugía general. El producto está disponible aquí en República Dominicana. Sí, aquí hay una pregunta. Claro, dice una de las doctoras, tiene un familiar con una úlcera muy abierta y cómo actuar. Pues recomendar seguir el protocolo, sobre todo con un gran diagnóstico y ver el origen de la úlcera. Exactamente. Y a partir de ahí ver si el protocolo va acorde a esa úlcera. Sí, yo quería hacer un inciso. Si la úlcera es muy extensa, posiblemente sea venosa. Entonces, además de todo esto, habría que poner una media de compresión o habría que poner un vendaje compresivo, porque si no, tampoco nunca acabaremos de curarla. Hay que tratar la causa.
y si es tan extensa, posiblemente sea venosa. Y es importante aplicar el vendaje compresivo adecuado. Después, posterior a... Primero un buen diagnóstico y a partir de ahí ya tomas tu decisión. Pero claro, sin un diagnóstico, tú, por ejemplo, aunque veas una úlcera y te creas que es venosa, si no le llega sangre y le pones un vendaje compresivo, la vas a empeorar. O sea, lo fundamental es el diagnóstico. Una vez el diagnóstico, ya entonces actuar en la causa y aparte empezar a hacer curas con Inverser. Algunas recomendaciones aquí en el trópico y con esta temperatura, el producto se puede mantener a temperatura ambiente, pero como estamos ahora en una ola de calor y algunas oficinas la cierran y se eleva mucho la temperatura, una recomendación de nosotros es que la pueden guardar en la nevera. Porque, José, confirme la temperatura máxima que puede alcanzar el producto sin desnaturalizarse. Tenemos patentado 25 grados y ya trabajamos hasta 36 grados. Ok, entonces, Pero sí que es cierto que si tenemos un refrigerador, pues oye, caray, pues, Claro, porque ¿no? luego llega fin de semana y no sabemos cómo se pone el consultorio. Entonces, para que se vea Exacto. en cámara, este sería el producto, la ampolla y el vial. ¿Qué se hace? Se mezcla y tenemos 11 ml acá. Creo que has puesto el vídeo de la aplicación, no sé si deberíamos repetirlo otra vez. podemos repetirlo. Sí. Y otra cosita más que quería comentarles es que nosotros preferimos Ujú. que se reconstituya y se mantenga el vial íntegro, que no le pongan el aplicador y que extraigan con una hipodérmica. Tiene que ser un calibre grueso porque es muy oleoso el producto, ¿ok? Porque así evitamos contaminación después. Entonces, como el producto tiene un alto rendimiento, nosotros tenemos úlceras medianas y si acaso trabajamos con 0.5 ml, dependiendo la extensión, va a ser obviamente el consumo del producto. El producto que trae 11 ml te rinde para 22 curas. Y si lo hacemos en un protocolo de 48, de 72 horas, ya ustedes pueden darse cuenta que 11 ml no va a rendir más de un mes prácticamente. Entonces, por eso recomendamos que para la extracción vamos a no usar el aplicador para poderlo conservar mejor. Sometemos la extracción con una hipodérmica siempre nueva, sacamos el 0.5 o 0.4 ml, va a depender todo de la dimensión de la úlcera o de la cicatriz que queramos tratar y procedamos de esa manera. Ok. En úlceras de presión, ¿podríamos aplicarlo también? Sí, sí, ningún sí. problema. Ujú. Hace un rato, Por a ver. supuesto, en las úlceras por presión nos va a ir muy bien. Importante, retirar la presión que está causando la úlcera. Si es una úlcera sacra, pues habrá que poner una colchoneta de aire alternante, habrá que hacerle cambios posturales para que no tengamos la presión encima. Y luego, con este factor de crecimiento, lo que haremos es acelerar la cicatrización. Funciona en todo tipo de heridas abiertas, inclusive hasta en quemaduras se utiliza, porque te va a garantizar una revitalización muy buena de los pacientes con quemaduras ya de alto grado. Postquirúrgico inmediato también en la herida. Lo estamos utilizando en cirugía plástica. En quemaduras. Y a ver las preguntas. Hay una paciente oncóloga con una úlcera en la cara. ¿Se puede utilizar el producto? Claro, claro que sí. A ver, un segundo, porque Hemos dicho una úlcera oncológica. Sí. Las Bueno, úlceras oncológicas, sí, no es que te vaya a ir mal, pero es que va a ser muy difícil que las cicatricemos, ¿eh? Nosotros excluimos del protocolo los oncológicos, no, sino porque van a tener un retraso de la cicatrización por la patología. Si están utilizando quimio, difícilmente te van a cicatrizar. Además, en úlceras oncológicas yo tendría un poco de cuidado porque esto es un factor de crecimiento. A ver, si está completamente extirpado el tumor y no hay nada, está todo, entonces sí. Pero ante la mínima duda, yo tendría siempre un poco de cuidado decimos en estas úlceras.
lo primero es la cura del cáncer y luego ya ir Exacto. por los siguientes pasos. O sea, no sé, fue una conversación, ¿no? De, pero ahora, ¿qué es lo que más le preocupa? Curarse del cáncer. Y luego ya vendrá, entonces, así como en tratamientos con radioterapia que tenemos, que aplicamos en cáncer de mama. Sí que es cierto que tenemos un producto que tiene una base de caléndula, que con el factor de crecimiento lo que hace es ralentizar el avance de la radiodermitis, pero es como un tratamiento paliativo. Por lo tanto, primero curamos una área y luego ya nos podremos basar en otra. Tengo por aquí una consulta, buenos días, hace un rato. Es una consulta muy personal que creo que lo mejor es que lo canalicen a través de Bioclinic y se pongan en contacto porque hablan de una úlcera con 21 años de evolución, que le retiraban agua de alcanfor. Entonces, está mejor que nos la pasen personalmente y ya la revisaremos. En República Dominicana estamos viviendo una ola del polvo del Sáhara. Esto especialmente para los atópicos provoca dermatitis. Bien, si se puede utilizar estos productos. Hay uno específico que se denomina Repair, que es una crema que está indicado para dermatitis atópica. Entonces, no va esta parte de Ultra Repair, pero sí que tenemos, no es que tengamos productos para todos, a ver si es esto la fórmula de la Coca-Cola, pero casi no. Pero sí que es cierto que donde hay, digamos que donde tengamos que modular la piel, podemos actuar bastante bien. Claro, y me piden que enseñe nuevamente cómo viene el producto. Vale, un paciente encamado que tenga un tratamiento de Baxele podría aplicar Invesderm. ¿En paciente encamado con una úlcera de presión? Entiendo que sí. Sí, sí, sí. Sí, con una úlcera por presión no hay ningún problema. Solo que primero apliquemos los cambios posturales y el colchón de aire alternante si tenemos y nos va a venir muy bien porque acelerará la cicatrización de la lesión siempre que retiremos la presión. Primero retirar la presión, retirar la causa y luego aplicar el tratamiento. Y sí, sí, nos va a cicatrizar más rápidamente. Y además mejora la angiogénesis. Cuando tenemos una úlcera por presión se ha producido una isquemia porque estamos aplastando el cuerpo contra una superficie dura y se produce una vasoconstricción. Y con el factor de crecimiento epidérmico aceleras esa cicatrización que has enlentecido por la presión. Yo he visto una pregunta por ahí que pone que si funciona en pacientes con afectación arterial o falta de sangre, ¿puede ser la última? Es que hay un montón. A Con ver. problemas circulatorios donde escasea la presión sanguínea. Hombre, sí, Y primero, si no, de pseudomona. Sí, tenemos muchos casos con presencia de pseudomonas aquí localmente. pseudomonas. Primero yo le pondría tratamiento antibiótico. Es fundamental que la pseudomonas la tenemos que tratar primero con tratamiento antibiótico. Si está infectado, no sé, primero tratar la infección y luego aplicar el producto. Nosotros en el protocolo las úlceras infectadas no las tratamos. Primero antibiótico y cuando reduzcamos la carga bacteriana, entonces sí, porque luego ya podemos tratarlo tranquilamente, pero primero una dosis de antibiótico. Antibiótico sistémico por como mínimo 15 días, ¿eh? Sí, sí, no basta demostrar por otro cultivo que ya no tienes Pseudomonas. pseudomonas. Primero Y en, tratamiento. y en conjunto, doctor, ¿se podría utilizar? ¿En dónde? Mientras toma el antibiótico, ¿podría implementarse el producto en la úlcera? Yo hasta que no tenga un cultivo que me diga que ya no hay una bacteria, yo no lo utilizaría. Hasta que no esté limpio, yo empezaría a utilizarlo cuando esté limpio, cuando no haya bacterias, cuando es el protocolo que utilizamos nosotros. Vale, tenemos algunos casos en que se hacen en conjunto y han demostrado tener muy buen resultado, muy buen avance en el cierre de la úlcera, pero en conjunto con antibiótico terapia. Lo que pasa es que aquí, de momento, para el paper y para el estudio clínico, tenemos que ir con unas pautas muy marcadas y es fuera bacteria para evitar Claro, que luego se puedan pues, confundir los datos. Sí. claro, Bueno, claro.
Claro, en esto tenemos que decir que toda la piel abierta y toda nuestra piel va a tener bacterias. Otra cosa es que tengan signos evidentes de infección. Cuando hay signos evidentes de infección es cuando debemos recoger el cultivo. Y si tenemos un cultivo donde nos asegura que hay una pseudomonas, primero la tratamos. Pero también es importante no dar antibióticos si no hay un signo evidente de infección, que es el rubor, la inflamación, el enrojecimiento, retraso de la cicatrización. Porque si no, estamos dando antibióticos que no debemos y estamos haciendo bacterias resistentes. Entonces, cuando estemos dando tratamiento antibiótico, pues antibiótico y después la cicatrización. Sí. Y si no hay infección evidente, si hay colonización, seguro que va a haber un equilibrio de bacterias, pero que no haya signos de infección evidente. ¿Cuál es tu experiencia con el tema de la úlcera sacrolumbar de posición? Tuvimos un caso local de una persona con una úlcera por estar en cama y los resultados fueron, obviamente no eran muy profundas, pero la lesión permanecía por más de 3 meses y tuvimos un resultado de cierre total en un promedio de 30 días solamente. Esta persona tenía 2 úlceras, una causada en el muslo por el ZO postquirúrgico. Sí. Aparentemente el ZO le causó una lesión cuando le retiraron, le llevó la piel. Esa persona tiene problemas renales y diabéticos. Y procedimos con el protocolo, cura cada 72 horas. Cada 72 horas, sí, exactamente. En 30 en menos días, de un mes. En 30 días tuvimos ya el resultado de cierre total. Después le podemos compartir las fotos. Claro, hubo un buen diagnóstico, una buena higienización, una buena aplicación, que también hay que tener en cuenta todo eso. La parte de la higienización y el cuidado del paciente es esencial para una buena evolución. Eso está muy claro, definitivamente. Exacto. De ahí que había una consulta sobre paciente con erisipela. Estamos un poco en lo mismo, ¿no? Al final es una bacteria, por lo tanto, primero habría que tratarla, ¿no? O sea, Sí. Así es. Estreptococos. Bueno, a ver qué otra duda tenemos por acá. Están preguntando que quién tiene el producto en República Dominicana. Nosotros. BioClinic, quien los invitó a Sí. ustedes a este webinar tan interesante. Sí, claro, tema de protocolos, luego lo vamos a enviar, pueden contactar al mismo número del cual se les dio el enlace de acceso. Como dijimos en la presentación, la doctora Erika es la responsable de la dirección médica y de darle soporte técnico. Según las necesidades de ustedes, pueden contactarnos y les podemos asistir. Y obviamente no solamente está ella es la parte local. Detrás tenemos un comité de expertos, ahí está el señor José María Blas y un grupo de médicos, Osma, como el doctor Osma, que nos asiste hoy. Bueno, también. Y hay un gran equipo detrás de las respuestas que nosotros les podemos brindar a ustedes. Y cuando son casos especiales, créanme que nosotros lo compartimos, se hace un tipo de comité médico y se preparan protocolos específicos. Mira, hay algo interesante, perdón. Está Esther escribiendo, ¿no? Que cómo se comunica con un especialista para que traten a su tía. Parece que tiene a su tía ahí con una úlcera y quiere enseñarla por cámara, que sí es posible. Por mí sí. Sí. Bueno, Esther, abre la cámara y veamos. Úlcera de cúbito en área sacral, grado 3. Joder. Lo mismo que ¿Se aplicaría? ¿Se aplicaría? Sí, 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 sí. Nos iría muy bien. En las úlceras por decúbito nos va muy bien. Yo creo que es muy interesante aplicarlo. Primero, como hemos dicho, a la persona hay que tratarla de forma integral, cambios posturales, buena higiene, buena nutrición. Hay que darle, si podemos, un aporte de proteínas y nos va a ir perfecto. Grado 3-4, supongo que primero habrá que desvidar un poco la úlcera y cuando tengas ya los bordes vivos, entonces aplicar el producto. Muy bien. Eh,
Te Juana, comparto. Le estamos Podría- compartiendo a José la foto de la úlcera. ¿me lo habéis mandado? Sí. Voy, un segundito. Juana, ¿podrías comentarnos el otro día que hablábamos también para Colombia el ciclo de formaciones presenciales que vamos a realizar el año que viene? ¿En qué consistiría mientras preparo esto? Pues muy bien, mira, nosotros lo habíamos hablado que es muy importante hacer un estudio, una valoración y un diagnóstico exhaustivo del paciente, porque ha de ser todo en conjunto. Después haremos un buen diagnóstico a través del Doppler y del ecodoppler, como nos ha explicado Esteban Hernández. Sí. Y también un protocolo de tratamientos de heridas avanzadas, en el que vamos a incluir el factor de crecimiento epidérmico, porque no se deja de ser una herida un tratamiento más avanzado. Y eso sería como muy interesante, pero fundamental, hacer un buen diagnóstico. Sin diagnóstico no la curaremos. Y con un buen estudio del paciente, ¿no, doctor El paciente, Hernández? esa sería la primera parte, y luego, segundo, más o menos protocolo de actuación ante las úlceras, o sea, cómo se curan, cómo se tendría que curar una úlcera. O sea, un Ahora, diagnóstico y el tratamiento de úlceras. ahora recordaré al final el programa que tenemos fijado. Bien, esta es la fotografía que nos mandan. Sí, hay otra fotografía también que ha enviado el licenciado Andrés de Jesús. Esta es la de Esther, que nos ha enviado de su tía. Vale. Y Vamos, esta es la de Cúbito en tratamiento. vamos primero con estas, ¿no? Bueno. Muy bien, a ver qué opina el doctor Osma y doña Juana. A ver, yo creo que esta paciente ya presenta como un poco de... Es una localización atípica, parece una úlcera venosa, pero es de localización atípica. Parece como si esta paciente tenga una linfantiasis, o sea, Un linfedema. un linfedema crónico que al final se ha hecho como una piel de naranja. Bueno, y al final a nivel del antepié parece que haya tenido una úlcera que está casi epitelizada, ¿no? Es que no lo veo bien. De todas formas, Sí. aquí haríamos lo mismo. Limpieza, fundamental, empezar por una limpieza. Estos trocitos amarillos son esfacelos, recortarlos un poquito con la hoja de bisturí. ¿Ves todo esto? Sí. Recortar todos los bordes, refrescar los bordes con hoja de bisturí, dejarlo un poquito sangrante y aplicar el Inversden. También tendríamos que aplicar un vendaje de compresión, porque hay bastante edema. Es que hay mucho edema, parece un edema crónico. Yo primero le haría un ecodoppler, ver que tenga unos buenos flujos distales y si realmente le llega muy bien la sangre aquí, tiene buenos flujos arteriales, entonces sí que le pondría un vendaje compresivo. Eso hay que recortarlo, hay que limpiarlo. Todos Sí. esos bordes que hemos señalado hay que recortarlos. Son superficiales, con hojita de bisturí. Dejas el tejido sangrante y aplicas el Inversden. Pero tenemos que asegurarnos que tenga el flujo arterial y ponerle un vendaje compresivo o de contención para disminuir el edema, porque con ese edema Por eso tampoco el se edema cura. no acabará nunca de cerrar. Necesitamos disminuir el edema. Vale. Primero la causa y segundo, pues el tratamiento con... Y el tratamiento siempre igual, limpieza, descontaminación, limpieza de los bordes, todas esas costritas hay que sacarlas con hoja de bisturí de forma superficial. Esta, Esta otra, De depresión. es una úlcera de presión, sí, sí, Esto hay que desbridarlo completamente primero, no sí, sí, puedes... sí. Claro, aplicar aquí todo el producto es que no tiene sentido si no lo desbridas primero. Sí, primero hay que lavarla bien, limpiarla, desbridarla y ir aplicando el producto. Y luego, importante, dejar la úlcera sacra al aire, tal y como está, que no vuelva a tener presión sobre el sacro, porque si vuelve a tener presión, no la podremos curar. Pero tiene todo este tejido graso que hay que recortar, Claro, eso sí, no es, el producto no es aplicar ahí y ya se cerrará. No, primero hay que limpiarlo y limpiarlo bien, desbridarlo. desbridarlo bien, tratar la causa si la hay y ir eliminando el producto para que se vaya cerrando poco a poco. Sí, y faltan proteínas. También Sí, es que, esas heridas abiertas tan extensas pierdes mucha proteína y para cicatrizar necesitamos darle suplementos de proteínas. Y eso hay que recortarlo bien, porque todo esto que vemos es grasa. sí.
pero hay que sacar todo este tejido graso Hay y que recortarlo. vitalizar eso para que pueda... Para que el factor de crecimiento epidérmico pueda absorberse, Claro. porque si no, aquí no se nos absorberá. Primero hay que limpiarlo y dejarlo sangrando. Perfecto. He compartido también un video que me han enviado de la úlcera que comentaron, que tiene 21 años la úlcera. No sé, José María, si quieres compartirlo. Hoy un segundo, porque además Juana y Hernández Orma, yo creo que tenéis consulta, ¿no? Sí, sí, ya estamos finalizando con esto. Exacto. Venga, vamos a Sí. por el vídeo. ¿El vídeo es la de la úlcera de 21 años? Sí, claro, no se ve, me han enviado el vídeo, pero no se ve la úlcera en ¿Le han sí. hecho una biopsia? Porque 21 años con eso se haga... ¿Me puedo seguir poniendo crema de plata? Preguntan entre las consultas. Lo limpio con jabón líquido anticelulítico. ¿Anticelulítico? Anticelulítico. Esa es la de la tía, la de la pierna, la primera que hemos visto. Pregunta eso. No, no. Yo con un jabón Neutro. neutro, yo un jabón anticelulítico no utilizaría en una herida. Jabón neutro con agua y jabón y recortar todas las costritas y entonces aplicar el factor de crecimiento. Y si es posible, un vendaje de contención tenemos que poner porque tiene edema. Hay que disminuir el edema con un vendaje. Tiene un Sí. edema crónico, si no le resuelves el edema nunca cerrará. Mm. Claro, ha dicho, bueno, antiséptico. Y bueno, otra pregunta, que entonces sería bueno indicar un cultivo en tejido blando y de secreción y analíticas serológicas antes del tratamiento. Pregunta. Analítica serológica para ver si tiene proteínas bajas y tal, y si tiene signos de infección, sí, un cultivo siempre. Pero solo si hay signos, o sea, la infección siempre va a ser clínica. Entonces, si no hay signos de infección, no hace falta el cultivo. Bacterias va a haber siempre, pero lo que vamos a hacer es limpiarlo, desbridarlo y disminuir la carga bacteriana y luego aplicar el producto. Ahora, si hay inflamación, enrojecimiento, dolor intenso, entonces sí que hay que recoger el cultivo y poner el tratamiento antibiótico primero. Muy bien. Preguntan que si la desbridación es esencial. A ver, todo lo que retires en pie de camilla, estas costras, nuestro organismo va a intentar defenderse y eliminarlas, pero para eso aumenta el exudado y nos complica la herida. Si las retiramos con una hojita de bisturí, salen con facilidad, aceleras la cicatrización y dejas que el producto se absorba con facilidad. Encima de la costra, el producto no se va a absorber. Muy bien, Ok, perfecto. perdón. Sí, Que Y yo creo que ya el resto de preguntas, sí. Que o- ya me contacten e iremos respondiendo a sus preguntas, porque creo que ya de tiempo estamos un poquito justos. sí, exacto. Ujú. Hay un documento redactado que tenéis para poder facilitar con las pautas que se siguieron en el protocolo, un poco ya más detallado de lo que se realizó en las úlceras crónicas y con más detalle de más casos. ¿De acuerdo? Así es. Vamos a compartir la documentación, también hablaremos un poco de los precios. Indicaros a todos, aprovechando este canal, que uno de los leitmotiv del laboratorio en Granada es la investigación en enfermedades huérfanas y donar tratamiento a pacientes sin recursos. Por lo tanto, que sepáis que lo que estáis haciendo y que un 40% directo de los beneficios van a estas causas. Por lo tanto, es una reversión en la salud de nuestros pacientes. Así es. Yo por mi parte me gustaría agradeceros, Esteban y Juana, que sé que vais apurados de tiempo. Os veo en 15 días Muy en bien. Tarragona. Ahora marco las fechas y lo reservo todo porque me voy para La Toja corriendo a un congreso.
Perfecto. Por mi parte, agradeceros la presencia y a los asistentes, a los doy pie. Muchas gracias por vuestro tiempo y muchas gracias por vuestra fidelidad. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Un placer. y un honor. Sí. Muchas gracias a todos por la participación. Ya saben que estamos aquí para cualquier inquietud y duda. Pueden consultar a través del WhatsApp del teléfono de Bioclinic. Muchas gracias. Gracias a todos y ya saben, a través del teléfono responderemos las dudas, daremos información, precio y protocolo. Y esperamos veros por allí el año que viene. Y me Claro. Sí, claro que Ahí nos sí. veremos. Gracias, doctor, doña Juana. José María. Gracias. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Feliz día.